Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a l'Ateneu, a José Enrique Domènech, al senyor Rodrigo, als editors i a tots vostès per ser aquí. Jo avui tinc un paper molt difícil. No sé si després continuar en castellà o com... Bueno, comencem així, després ja veurem. Tinc un paper molt difícil perquè ens trobem davant d'un llibre que és absolutament extraordinari, tant per la seva densitat com per la seva mirada. José Enrique Ruiz Domènech, jo el conec de fa molts anys, i sempre he trobat, des que vaig llegir els seus primers assajos, que eren sempre sobre aspectes parcials, i després va anar obrint la mirada i els seus coneixements cap a Europa, cap a totes les disciplines, des de la història de les mentalitats, i ara jo crec que ja no es deixa pràcticament cap terreny fora del seu interès i de les seves vastíssimes lectures. I potser els dos llibres, no l'he llegit tota l'obra, però potser els dos llibres que més m'han interessat, colpit i que porto a dins, a part d'algun assaig com el Set dones pel tirant-lo blanc, que era una cosa, era una mirada que mai ningú hauria pogut sospitar sobre aquesta novel·la, és la novel·la I l'espíritu de la cavalleria, que és una de les millors històries d'Europa, del pensament, dels estats d'ànim, de la mentalitat, de com evoluciona la manera de ser dels europeus. És un llibre que, si no l'han llegit, jo els hi recomano, és absolutament extraordinari, en té més. I aquell llibre, jo diria que sembla escrit per un estranger, perquè no és un llibre de part. És a dir, això de les dues Espanyes, José Enrique Ruiz Domènech no és de les dues Espanyes, ni de l'una ni de l'altra. Té una altra mirada, que és una mirada equànime, és una mirada profunda i és una mirada molt extensa, una mirada que no es deixa cap territori per explorar, i està cosida la història dels fets de la història amb la psicologia dels personatges, amb la mentalitat col·lectiva, amb l'arquitectura, amb els paisatges, amb la poesia, amb la música, extraordinària, la seva sensibilitat musical i la seva manera de lligar la música amb la resta d'esdeveniments històrics, amb la poesia, amb la psicologia, en algun moment fins i tot està lligat amb algun punt de mirada esotèrica. Pensem que el segle XIX, sobretot a França, és un segle esotèric d'una forma extraordinària, i bé, però totes aquestes, està lligat, és un tapís, una mica com els quadres de Velázquez, que quan t'acostes, només veus una cosa així, però quan t'allunyes veus perfectament un dibuix. El José Enrique Ruiz Domènech és un historiador que té Espanya al cap amb detall i en conjunt, i això és el que ens transmet aquí en aquest llibre. I anava a dir, sembla la història d'un estranger, perquè dels llibres que jo he llegit, quan ja érem molt jovenets, recordo que ens feien llegir a la cèl·lula, no diré quina, la història de la guerra d'Espanya, editada per Llibre de Poix, del que després va ser amic meu, el Hugh Thomas, i com vaig descobrir que era un conservador, vaig haver de refer alguns esquemes mentals, o el John Eliot, que també vaig conèixer. Aquesta idea de la ponderació, de l'equanimitat, però després té una altra cosa que no tenen els historiadors estrangers. Perdó, que estic constipat. I és que és espanyol. És a dir, escolta'm, això, per molt que estudis, per molt que t'hi dediquis, si no ho has mamat, sempre queda una mica lluny. Jo diria que la primera característica de l'autor és que és un home d'unes lectures vastíssimes i d'una capacitat extraordinària, probablement un dels europeus amb més capacitat de lligar coneixements diferents, oferint una mirada pròpia i reveladora sobre el passat, sobre els fets i sobre el perquè dels fets. La seva segona característica és que ha arribat
a dominar un estil. La història és una narració. És a dir, ara diré una frase que m'ha suggerit. M'he apuntat moltes coses i algunes les tinc en un paperet, però altres les tinc a casa, he anat apuntant moltes coses, i una d'elles és, clar, mai un robot ens explicarà la història. La història és una narració, contra el que m'ensenyaven alguns professors meus a la meva joventut. La història és una narració, la història és una explicació, és un per què. No és un què, és un per què. És a dir, per què va passar això? Quins factors i quins factors, quines lliçons en podem aprendre, com podem conèixer l'esperit humà i els esdeveniments, com lliguen els uns als altres, fins i tot amb el component d'atzar. Això és la història, per tant mai ens ho podrà explicar un robot al passat. Potser un robot es podrà dissenyar el futur, potser ja ho estan fent, però explicar el passat no ho podrà fer mai. Per explicar el passat necessitem historiadors, i sobretot necessitem historiadors que, com a José Enrique Ruiz Domènech, hagin sortit del seu ninxo, primer de medievalista, d'historiador de les mentalitats, i hagin anat eixamplant els territoris del seu saber, perquè ha escrit una història dels fets, una història econòmica, una història demogràfica, una història social, una història de la literatura. Repeteixo, és una història completa, probablement, i és la més completa que he llegit mai sobre Espanya, i sobretot és una història, repeteixo, equànime. I ja a partir d'aquí, ja després anirem dient més coses, doncs, José Enrique, el micrófono es tuyo. En primer lugar, felicidades a los editores por tener este libro, que tendría que ser canónico. Es decir, este libro, ahora lo has ampliado, pero este libro ya existía. Tendría que ser mucho más canónico. Ya sé que no eres tú quien tiene que decirlo, pero por lo menos sí tenía que ser absolutamente canónica esta historia, y no sé qué pasa, no sé si es el descrédito de los intelectuales, de la cultura en nuestra sociedad, qué es lo que ocurre, o que todavía hay muchos historiadores de parte que están defendiendo ideas y no están explicando el conjunto y sus pormenores. No sé qué es lo que ocurre. En todo caso, felicidades. Aplaudirle. Yo te iba a decir buenas tardes, que continuara. Me estaba sintiendo hasta bien. El año pasado me hubiera ruborizado, pero este año ya no, porque han pasado muchas cosas del año pasado a este. Por ejemplo, que he terminado el libro, que mi buen amigo Ricardo Rodrigo, del que hemos hablado mucho de este libro, en las primeras versiones, me decía, ¿y lo terminarás? ¿Y cómo lo terminarás? ¿No? ¿De qué vas a hablar, no? Cuando lo termines? ¿Y qué pasará mientras lo estás terminando? Y la historia se me ha echado encima escribiendo un libro de historia. Y me ha gustado que se me echara encima porque he tenido dudas de cuándo acabarlo. Podía acabarlo en febrero, como lo acabé, en marzo. Imaginaos que lo hubiera acabado en octubre. La historia se me ha echado encima. No sé si compartir la idea que me ha lanzado mi viejo amigo y querido amigo Xavier Bru de Sala, que me ha gustado mucho que lo haya leído. Aparte de lo que haya dicho, creo que es verdad lo que dice, porque si no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho lo mismo a la cara. Le conozco suficiente al respecto. Y voy a tratar de resolverle esas dos cuestiones que me ha lanzado, que me gusta mucho, de cara a la valoración de esta España, una nueva historia. Nueva historia viene del concepto de la Nouvelle Histoire francesa, y yo pedí permiso, ya no lo podría pedir porque desgraciadamente en el interín murió, a Jacques Le Goff, que en el fondo era el papa de la Nouvelle Histoire, que nos ayudó mucho también en el mundo nuestro, con su generosidad habitual. Y con su generosidad habitual dijo, vamos a discutirlo en una cena, porque Le Goff era sobre todo un magnífico gourmand, ¿no? Lo que más le gustaba, el Pinot Noir de la Bourgogne, Philippe,
magnífico. Y vamos a discutirlo, ¿por qué le quieres llamar Nouvelle Histoire? Y le dije, porque, y tú lo has adivinado perfectamente, yo quiero hacer una historia a la francesa sin ser francés, con el rigor alemán sin ser alemán, gracias a Dios, y con ese punto en la historiografía, me refiero, ese punto irónico de la historiografía italiana que tanto me ha formado. Y entonces la idea de la Nouvelle Histoire era hablar de todos los elementos que configuran el pasado, porque el pasado no se fragmenta a la mirada del historiador. Es el historiador que le gusta fragmentarlo, y lo hace por intereses casi de escuela, o por intereses académicos, o por intereses propios, y se hace historiador de la economía, historiador de la sociedad, historiador de la literatura, de la filosofía, pero lo que nosotros percibimos en el presente o el pasado, que para eso es lo que el oficio de historiador, lo que percibimos no son esos fragmentos, percibimos el flujo de lo que ha sucedido, y ese flujo tan admirable lo tienes que percibir en los movimientos de la economía, pero también en la tensión de un estreno musical, o cómo se compone una poesía, porque la poesía no es solo lirismo, también es una posición de encontrar la palabra adecuada, de fijar los condicionamientos sociales en un momento determinado. Estaba yo entusiasmado con un descubrimiento que Sergio Vila-San Juan, que acaba de llegar, de la última poesía perdida, ¿no?, de Miguel Hernández. Aprendí mucho en esos fenómenos de la crítica textual. Aprendí también de los maestros de la filología. Entonces, con todo ese bagaje, con eso que llaman la estructura, ¿no?, el esqueleto, que me había formado tanto, salgo verdaderamente de mi nicho, me arriesgo, porque podía perder algo, pero no me importa esa pérdida, y me lanzo al ataque con 3 defensas. Y prefiero perder a 6-5 que ganar 1-0 y en últimos minutos. Y me lanzo a crear un gran relato sobre mi país, esto es así, en el sentido global de la expresión, porque yo soy un hombre de frontera, he estado permanentemente siempre en la frontera, y he estado circulando en esa frontera de forma tan intensa que me ha impedido, tú que dices las 2 Españas, yo no las puedo concebir porque no me identifico con ninguna de las dos, ni con los elementos de enfrentamiento de ninguna de las dos, ni con los fenómenos que hacen siempre crear modalidades de tensión de ninguna de las dos. ¿Estoy en medio? No. Trato de comprender que la historia de España, desde que puso aquí pie Publio Cornelio Escipión, un hombre que delegó el Senado de Roma para entender qué pasaba en esta geografía, que ellos llamaron Hispania, que en latín significa España. Y por eso es el nombre. No le demos más vueltas a una cuestión que es puramente conceptual. No debatamos tanto si es realismo o nominalismo esa expresión. El concepto es lo que los romanos le dieron a esta geografía y cómo la articularon y pensaron articularla en torno a ese concepto. Y los romanos eran un pueblo que pensaba la política a través de la historia. Por eso tenían tantos buenos historiadores. Los propios Escipiones se hacía acompañar con Polibio, que es uno de los grandes historiadores. Lo llevaba consigo, no solo para que narrara lo que estaba viendo, sino también para que le aconsejara. Los historiadores somos buenos consejeros. Lo malo es que no nos piden consejo nadie. Esto lo decía John Eliot una vez, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y es verdad, porque lo decía el viejo, está bien. ¿Por qué no nos piden consejo? Porque a veces lo que decimos no gusta. ¿Por qué no se vuelve canónico el libro? ¿Por qué no gusta? Porque la historia de España tiene más musculatura, más densidad, más atractivo de lo que aparentemente queremos. Es más tolerante de lo que se ha dicho. Pero no hace falta jugar a la contra permanentemente, hacerse el ofendido, decir, no, la leyenda negra fue un desastre. No, ¿para qué? Es mejor crear un relato que sea alternativo.
forjar el sistema de la literatura que va dentro de la propia historia, la escritura de la historia. Eso me lo enseñó mi maestro Georges Duby, que me dijo una vez una frase tremenda en su despacho del Collège de France, en la Plaza Bactillot, frente a frente. Yo era muy joven y por lo tanto me sentía muy afectado. Me dijo Duby, me dijo, mira, un libro de historia mal escrito es un mal libro de historia. Me quedé. Y digo, ¿y los libros esos que están tan mal escritos? Dice, son malos libros de historia. No se puede escribir historia mal. Y por lo tanto el historiador tiene una obligación tan fuerte de respetar las notas de pie de página e incluso al nivel, como he hecho yo en este libro, de no ponerlas. El lector sabe, por intertextualidad, cuáles son tus lecturas, en qué te basas, e inmediatamente tienes que preocuparte de los adjetivos, del ritmo de la frase, de la conducta, porque de esa manera iluminas, y le salió la palabra, la iluminación, que es una palabra que utilizó Walter Benjamin cuando reflexionaba sobre la historia universal. Las iluminaciones de Benjamin están omnipresentes en este libro, como estaban omnipresentes en los trabajos de Duby. Y eso es lo que lo hace difícilmente canónico en un país que piensan que Walter Benjamin se dice Walter Benjamin, ¿no? Claro, la cuestión grave de estos personajes que siempre han sido de frontera, como el pobre Walter Benjamin, que desde su marxismo integrativo se volvió crítico sobre las posibilidades que estaba dando, en este caso, a la Escuela de Frankfurt, se aplica siempre en estas modalidades de conocimiento que alguien diría que es tercera vía, que es falso, que alguien diría, ¿y en definitiva qué es? Es la historia que hemos aprendido de los grandes historiadores, de los clásicos, a la que aspiramos. Yo no lo digo que lo sea, lo puede decir Xavier, yo no lo diré nunca, y probablemente se pueda decir dentro de 50 años, si es verdad o no. Pero la historia de los grandes historiadores nos han enseñado ha sido esto, ha sido su legado, el legado de Burckhardt o el legado de Michelet, el legado de estos historiadores que han forjado la mentalidad de un pueblo y han reflexionado o sobre una cultura o sobre un pueblo. A mí me interesó en un momento determinado de mi vida dedicar íntegros 3 años de vida monástica, levantándome como los monjes, ¿no? Vivir como los monjes, comer como ellos, a las 5 de la madrugada, cantar algún que otro a salmodia y escribir 5 horas cada día. Porque era la única forma de construir un libro así. Los amigos que me trataban para entonces, que hay aquí alguno presente lo sabe, el esfuerzo que significa dedicar tanto tiempo a un texto que al final vas a guillotinar casi a la mitad. Pero eso era necesario. Para que un libro de 1000 páginas esté bien condensado, tienes que escribir 4000. Hay que romper mucho. Hay que romper mucho. Esto se lo he oído decir incluso a grandes artistas. Dice, qué buena obra tiene, maestro, no sabe todos los que he roto. Los grandes novelistas también. Cuántas cosas. De pronto ha terminado una novela, ¿no, Nuria? No me ha gustado. Y la rompes. La rompes. Y empiezas a escribir sobre lo mismo otra. Romper es la clave de todo. Vivimos en una sociedad tan tacaña de la cultura que no rompe nada. Hay gente que republica las cosas 10 veces, ¿no? Con nombres diferentes. ¡Qué horror! ¿No? ¿Por qué? Para ascender en la escala, ¿qué escala? ¿No? Pero la historia lo que nos ha enseñado es el esfuerzo de que es una disciplina. La necesitamos. Es la única forma que la ciudadanía pueda alcanzar esa madurez crítica y al mismo tiempo ponderada, lo que tú dices, no ser de parte en momentos de gran dificultad, como los que vivimos, o lo que hemos vivido muchísimas otras veces. Yo he enseñado a testigos en este libro de momentos muy particulares, muy intensos, incluso peligrosos, y cómo se ha resuelto. A lo mejor lo ha resuelto un músico, o lo ha resuelto un poeta, o un historiador. Me gustaría aportar esa, ¿cómo diría yo?, parte de cordura, ¿no?
con este libro. Por eso me he avanzado en esta edición ampliada, gracias a Ricardo, porque ya sé que tu generosidad me permite decir, bueno, tú escribe, que ya nosotros lo editamos, porque esto es fundamental. Avanzar en ese territorio. O sea, el territorio es decir, bueno, vamos a mirarlo hasta nuestros días con el riesgo que significa hacer historia del presente, que se puede hacer, pero es contingente, porque va muy deprisa, está muy acelerada en nuestra época. Y ese proceso de aceleración nos puede hacer perder los elementos que en retrospectiva establecemos. Y hablando de lo canónico, lo que no me gustaría, y espero que no se cumpla, es que cuando he revisado finalmente este libro y lo he entregado, ¿no?, a la editorial, como se entrega ya al alma, ¿no?, te entregas y ya, ¿no?, alia yacta es, ¿no?, ha sido una sensación que le encontré a Tony Judt en su lecho de muerte. Cuando él reflexiona en pensar el siglo XX, ese libro admirable, que era un poco con tu pregunta, ¿no?, ¿por qué las cosas? Lo reflexiona sabiendo que no tiene tiempo. Ya el tiempo, alguien, el mal de la enfermedad, se lo ha codificado. Te quedan 3 semanas. Eso es tremendo. A lo mejor muchos de nosotros, o yo mismo, nos quedan 3 semanas o 3 días, pero no lo sabemos. Y ese es ese elemento histórico. A mí me gustaría que me quedara mucho, no sé, 30 añitos, por decir alguna cosa, para poder mirar la posibilidad de una próxima edición, o pasado mañana. Eso podría ser anastática, si me lo jaleáis mucho y lo vendemos mucho, que eso estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Porque los libros se hacen para venderse, para que se lean vendiéndose. No los prestéis, no digáis, ¿me prestas el libro? No, cómpratelo. Porque eso es bueno para la industria editorial, es bueno para mantener el río, es bueno, es un libro precioso, queda muy bien, podéis aguantar un florero allí, no se caerá, ¿no? En fin, tiene alguna utilidad añadida. Pero pensar que si lleváis el esfuerzo que ha hecho Xavier y os metéis dentro del texto, encontraréis una España que no os han contado nunca, una historia que no os han contado nunca, pero que es una historia veraz. Desgraciadamente, yo no tengo imaginación, no la tengo. Si no hubiera sido novelista, hubiera sido como García Márquez, me hubiera inventado una historia de 100.000 años, o no, yo analizo lo que veo, lo que leo y lo que veo en los textos. Y de ese modo, con esa mirada genealógica, decía Foucault, el genealogista le gusta el detalle y vive siempre en las zonas grises del alma humana. Es muy bonito. Pues eso es lo que estoy. Bueno, reiterando el agradecimiento, yo tengo que decir que yo he aprendido mucho con este libro y he aprendido a mirar la historia de España de otra manera, porque hay libros que los lees y ya está, y hay libros que los incorporas, que te explican muchas, digamos, que te aumentan el bagaje, te corrigen miradas que tenías o prejuicios o vacíos, incluso que por desgracia todos tenemos, unos menos y otros más. Y yo creo que en este sentido esto es muy importante. Has hablado de la veracidad, ¿no? Y yo creo que es que la verdad es como la felicidad, que no existe, pero sí que existen grados de aproximación. Y entonces yo quiero insistir en este hecho. A mí me quedó grabado el prólogo y la novela, que es una novela por aquí muy poco leída, de Méribé, que es la Histoire du Royaume de Charles IX, es de la historia del reinado, es decir, que explica la matanza de los hugonotes, ¿no? Y empieza, he leído todo, claro, en su época, he leído todos los libros de historia, y no me creo ninguno. Y ahora voy a escribir una novela para explicar lo que sucedió. Tenía una imagen, pero él se había hecho una idea que es la de decir, tantas cosas surgen que no surgen como se habían preparado.
no estaba pensada esta matanza. Había un ambiente que la propiciaba, pero ni a este punto nadie se pensaba llegar. Y así es como, y yo creo que tú la compartes, como muchos desenlaces de muchas situaciones podían haber cambiado mucho, pero una vez han sucedido, se han quedado así fijados, ¿no? Es decir, que a veces los errores se premian y los aciertos se castigan, o las buenas intenciones llevan a una situación muy difícil, ¿no? Claro, España ha tenido, y creo que lo explicas muy bien, muy mala prensa. Y recuerdo, hay una cita, que no me acuerdo quién es, pero la podrías comentar, que explica sobre la leyenda negra. Es decir, lo que hacen los europeos en Europa es mucho peor de lo que podían haber hecho los españoles en América, y lo hacen hoy aquí mientras los están criticando, ¿no? Claro, es que el horror no es patrimonio de nadie y al revés, hay países que o clases dirigentes que no se han frenado ante nada, como en España no sucedió hasta la Guerra Civil, que no hubo frenos, pero hasta entonces yo creo que siempre había habido algún tipo de frenos, y es una de las revelaciones de tu libro. Decía que esta mala prensa no incluye solo leyendas negras, sino folclorismo, ¿no? La Carmen, por ejemplo, o toda la españolada, que incluso llegó que muchos de los grandes maestros de la pintura española en el 19 y en la primera mitad del 20 pintaban españoladas porque se vendían en París, no porque les interesara realmente, ¿no? Esta imagen, y también esta especie, y con esto acabo, esta búsqueda del alma, de la manera de ser. Los países en general saben cómo son, mejor que España. Se reconocen en la historia mejor que España, saben dónde poner su pasado, cómo vivirlo, cómo digerirlo y cómo asimilarlo. Y aquí esto aún no está asentado. Creo que tu contribución es muy buena, pero te corresponde a ti explicarlo. Bien, hay un hecho que es muy importante. Uno ama o le interesa la historia según cómo se la cuenta. La historia de España no ha estado suficientemente bien contada, por motivos diversos. Xavier dice porque ha habido muchos historiadores de parte, eso también, es decir, cuando tú el punto de vista lo sometas a una presión excesiva para que diga lo que alguien o algún sistema te está diciendo que tienes que decir, es evidente que no fluyen tan bien los acontecimientos ni la información que te llega. La selección del material se vuelve un material sesgado. En otros países es curioso que se ha historizado sobre algo que, por ejemplo, en España, da igual ahora el lugar, porque esta idea de la Hispania romana ha tenido siempre, que son dos valores que, vistos desde España, se han considerado muy negativos. Uno, que es una crítica permanente a lo que se está haciendo. El español es muy crítico. Pensemos en el siglo de oro, ¿no? Cuando se estaba haciendo el siglo de oro, las pantallas críticas sobre los acontecimientos políticos que se estaban realizando en ese momento, en otros países no se ha dado con tanta fuerza. Es impensable en otro país el Quijote, por ejemplo. Que el Quijote es una denuncia, sobre todo si leemos bien la segunda parte, que es, como decía Riquer, la parte importante del Quijote, vemos que es una denuncia a la política que se está haciendo en España en la época de Felipe III. Y es una denuncia de una altura inmensa, por eso trascende, se vuelve universal y se vuelve esa trascendencia que permite, ¿no?, la gran obra y que permite siempre la novela, el espíritu de la novela, ¿no?, que decía Milan Kundera y que yo trabajé en el libro este que tú antes citabas. Ese es el primer elemento. Y lo despreciamos. Espíritu crítico, que es un espíritu no para demoler las cosas, sino para hacerlas mejor. Siempre se puede hacer algo mejor, eso no cabe duda. Y para eso están las personas que saben percibir y captar la realidad para perfilarla y hacerla mejor.
Cuando lo vemos aplicado en otro país, lo admiramos. En el nuestro nos volvemos recelosos. Una cuestión muy extraña. Y la segunda es que el español improvisa bastante. Y decimos que, la improvisación española, lo decimos muy despectivamente. Bueno, el país que más improvisa de todos son los Estados Unidos, que tiene a bien un sistema musical que es pura improvisación, que es el jazz, ¿no? El jazz es un escándalo para un músico clásico, porque tú dices, ¿qué vas a tocar? No sé, depende cómo tenga el día, depende del público, depende si vengo con dolor de cabeza, y no lo sé. Es todo pura improvisación, sobre un marco de estructura perfectamente sólido, que los que conocen bien la música lo disfrutan inmensamente. Con la historia pasa exactamente lo mismo. La aparente improvisación que pueda haber en un relato, o un relato de captar una situación, o un momento, o lo que sea, es puro trabajo de rigor que está detrás, porque esa es la cuestión que no se percibe, que la improvisación, si uno no está formado, no puede improvisar. Si no domina muy bien tocar el piano, improvísame ahora. Dice, pero si no... tocar algo muy fijo es muy fácil. Requiere tiempo y un buen maestro, y un poco... Pero que sobre algo que está libre tú empieces a improvisar, eso es algo que requiere un dominio absoluto de la materia en la que estás. De ahí que la improvisación y ese tipo de improvisación, claro, y la crítica son dos valores muy positivos que, sin embargo, hemos planteado en forma negativa. Nos hemos germanizado en esto. Fijaos un detalle. Cuando asistimos a una conferencia, nos viene un señor, saca unos papeles y se pone a leerlo. Bueno, yo me levantaría la mano y diría, páseme la fotocopia, o mándelo por email, y así no me molesto en venir, que hacía frío y cosas así. Uno quiere que la conferencia esté muy bien estructurada, muy bien realizada, pero que al mismo tiempo sea una conferencia. Tenga atención del público y establezca ritmos, ¿no? en la forma de la dicción en función del lugar que está ocupando. Y esa es la parte fundamental de lo que podríamos llamar una improvisación con un basamento estructural. Si nosotros vemos que nuestra historia, la historia de este complejo mundo, que es una historia en formación permanente, y esto es una novedad, ¿no? Comentaba antes, entre nosotros, que me desagrada el concepto de la vertebración y la desvertebración, que es muy orteguiano, que se convierte en canónico entre nosotros, porque eso significa, si España se desvertebró, que alguna vez estuvo vertebrada, y ahí hay un equívoco. España es un país en formación y ha tenido muchos intentos de solucionarlo de formas muy diversas, y esa es la grandeza que yo creo en el libro aparece, la grandeza del país de formas muy diversas, a veces conflictivas entre sí. No es lo mismo el modelo austracista que el borbónico, y se va a tener que resolver en una cuestión de 20 años. No es lo mismo. Ponerse a plantear que es mejor uno que otro, no. Primero sepamos, como decía Jude, qué sucedió, cómo sucedió, en qué orden sucedió, y luego podemos dirimir, ¿no? Y enjuiciar qué pasó, ¿no? Porque si no sabemos lo que sucedió, todo es materia opinable. Y en la historia, perdonad la expresión, es la disciplina menos opinable de todas. Aunque parezca al contrario, es la menos opinable. Cuando se opina a la ligera, es que no se sabe historia. ¿Y dónde lo pillas? En los detalles. ¿Quién decía que la historia es filosofía en detalles? Y es verdad. Es filosofía, pero con detalles. Si te pillan en una renuncia de un detalle, que puede ser una cronología mal dada, un personaje desubicado, una obra mal citada, mal futuro tiene ese historiador. El historiador es una disciplina que tiene que tener mucho rigor de ejercicio erudito de las fuentes. No puedes citar jamás mal y, por supuesto, no te puedes equivocar. Cuando yo veo algún libro, y esto pasa en los hispanistas, no los que has citado, que son eminentes y muy amigos nuestros, pero algunos que
te confunden un rey por otro o una ciudad por otra, ¿no? Entonces te pones en guarda porque dices, si se despista en esto, ¿en qué no se despistará en los elementos conceptuales? Hay que tener mucho cuidado con respecto. La historia, dices que todos los historiadores tienen la opiniones diferentes. No, no es verdad. Los historiadores podemos debatir sobre algunos detalles para encajarlos, pero nada más que eso. No hay, el relato no cambia. Y si uno se siente afectado, vayamos a lo que es objetivo. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Lo que tú me preguntabas. ¿La verdad qué es? La verdad puede oscilar en ser una ilusión, que es el principio nihilista, ¿no? Nietzscheano, die Wahrheit ist keine Illusion, que decía Nietzsche, o ese acercamiento aproximativo a lo verosímil, ¿no? Que te le da la comparación de informaciones diversas, contradictorias. Entonces te acercas a algo que es análogo a la verdad, sin ser la verdad. Pero resituado el suceso, el acontecimiento, el hecho cultural, lo que sea, lo ha resituado en un espacio mental que es, ¿no? Diríamos, si estuviéramos en un seminario de filosofía topológico, para ponernos así estupendos, ¿no? En un espacio mental que sí que acerca al que está escuchando o al que está leyendo o al que está aprendiendo, acerca a un plano que es análogo a la verdad. Me has sugerido lo que decías, algo, o recordado algo que tenía apuntado sobre la cuestión de la partitura y el intérprete. El historiador no es solo un intérprete, porque el pasado deja tantas notas que algunas son importantes y destacan y no hay pues la invencible Trafalgar, etcétera, los reyes que pasan Bayona, esas cosas están ahí, ¿no? Pero con estos hechos no se constituye una partitura, y creo que tu trabajo, no siempre el de todos los historiadores, es decir, sobre estos elementos que ahora tú decías, sobre los que no hay discusión, están ahí, hay más notas. Por tanto, tu trabajo de historiador, y yo creo que es en este sentido admirable, es, en primer lugar, poner las notas relevantes que otros historiadores no han puesto, no se han fijado, porque no son tan interdisciplinares, porque solo saben historia y no saben oír la música, porque no se han dado cuenta de la importancia de la arquitectura, del paisaje, de la mentalidad, etcétera. Volvamos siempre a lo mismo de la poesía. Y entonces, primero, hay que rellenar la partitura. Y segundo, hay que interpretar, ¿no? Y yo creo que esto es un esfuerzo intelectual mucho más grande que el del filósofo, porque el filósofo solo tiene que atender a la demonstratio de sus principios. Bueno, cuando llegan ya los filósofos más modernos, que lo único que hacen, digamos, es seguir un caballo, que no pienso en Nietzsche, ¿no? Un caballo es su pensamiento, y lo único que hace es seguirlo y procurar no caerse, ¿no? Pero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? O me entendéis lo que estoy intentando decir, ¿no? Hay que seleccionar muy bien las notas, ponerlas en la partitura y después explicarlas. Tal vez por eso hay tantas páginas rotas que no leeremos nunca. No, porque tengo terror a una cosa que le ha sucedido a mi maestro, que además tuve que ir hace 2 años a París a poner orden en mi orden, ¿no? En ese asunto, que dejó archivos de cosas que no quería que se publicaran y se han publicado. No me parece honesto. Si una persona no quiere que se publique una cosa, y como no me fío, lo destruiré o lo destruyo antes de que esto suceda. No me gusta tampoco ese aprovechamiento de algunas notas que dejan grandes figuras para luego construirles sobre una obra que desdice mucho la altura de la persona. Es decir, yo creo que la obra la tengo que controlar. Si es buena, mejor. Si es mala, pues es mi propia responsabilidad. Caiga sobre mí, ¿no? el juicio, no sobre algo que yo no quiero que se produzca. Y de ahí que la romper no es un acto de sacrificio, pero es un acto importante.
la selección, alguno te diría, no, lo que no publicaste era mejor. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero soy yo el que firma el libro. No tú, ni voy a ceder estas páginas a otro para que reescriba. Pero tienes razón en una cosa que me has dicho, sobre la cuestión de que la yuxtaposición de información no crea el relato. Eso, como la yuxtaposición de ideas políticas, por ejemplo, no crea un relato político. Estamos en lo mismo ahora que vivimos, nos apropia este concepto tan fuerte del relato, de la narrativa en definitiva. Es verdad, entonces tienes que crear la modalidad de establecer esa narrativa que es explicativa en primer lugar a ti mismo. Y de ahí no hay otra virtud del género humano que es la escritura. Es que en definitiva la escritura es la más fascinante de las expresiones del ser humano. Mira que tiene muchas, pero cómo conjugar elementos disímiles, que se han entendido disímiles, que por ejemplo los sistemas académicos lo han considerado disímiles, han creado áreas de conocimiento que son inasimilables entre sí, ¿no? Es decir, yo estudio historia del arte, le dicen alguna vez a un chico o a una chica. Ah, muy bien, qué bien. ¿Y tal? ¿Qué te está explicando el prof? Me estoy explicando gótico. Ah, muy interesante. ¿Te ha explicado ya San Luis? ¿Quién? No, hombre, sí, el San Luis, ¿no? El siglo XIII, ¿no? Además vas a ver la Chapelle, ¿no? De San Luis en París. Ah, no, más dijo que había un rey por allí, ¿no? ¿Cómo que había un rey por allí? Es decir, porque el factor humano incluso afecta a la obra de arte. Pongamos una cuestión barcelonesa. Podemos explicar la Semana Trágica, en paralelo a explicar el desarrollo de la transformación del modernismo al noucentismo. Y lo sabes perfectamente. Si no se puede conjugar ambos espacios mentales, no se está haciendo historia, tal como yo la concibo la historia, en ese relato que es muy compartido. En definitiva, los historiadores formamos parte, y perdonan la expresión, de una república de letras, que es internacional, donde conjugamos preocupaciones muy diversas, en lenguas muy diversas, y cada uno la apropia a su propio sistema de escritura. Y es verdad, no es lo mismo escribir una historia de España en español que escribir una historia de España en inglés. Y no es lo mismo escribirla a trozos, aunque me tomé distancias para tomar distancia en Barcelona, que escribirla, no sé, en Minnesota, ¿no? El factor humano no solo afecta a los personajes que tú estás estudiando, y eso es lo que tú acabas de decir. La historia no está escrita, la historia, ese darwinismo evolucionista, es incierto, se ha demostrado, es un flujo que va y viene, como las olas, y tú puedes perfectamente descubrir que un proyecto histórico fundamental se malogra por un factor humano, porque al que está enfrente es inútil, o porque se muere de repente, o lo asesinan. O sea, lo del magnicidio, eso que dicen, una frase que contradice el saber histórico, dice, nadie es importante. Quien te lo dice es que seguro que no lo es. Ahora, yo puedo citar en mi propia experiencia personal a muchas personas, algunas de esta sala incluso, que si no existieran ellos, la historia sería otra, e incluso peor. Por lo cual, ¿qué significa? Que son importantes que el factor humano, y no son sustituibles. Dice, ¿y si hubiera habido otra cosa? ¿Sería otra cosa? Sí, pero sería otra historia. Por lo tanto, los cambios, a veces bruscos, y en la historia cambios bruscos se dan muchísimas veces, y en la historia de España muchísimas veces, el tiempo corto obliga a los historiadores a fijar la cronología, y ya tenemos el esqueleto. Yo recuerdo 2 años en el Collège d'Ubi, en el seminario, que se pasó 2 años discutiendo por qué había que empezar el estudio de San Bernardo en el año 1134 y no 1124. Parecía una extravagancia, hasta que un día, harto de que pensaban que era una extravagancia, digo, pensemos la obra de arte en un periodo, en cronología contemporánea, 1933 o 1943 en Alemania. Ah, bueno,
El A bueno significaba que tenía una ignorancia oceánica en lo que había ocurrido entre 1124 y 1134. Esa es la cuestión, ahí está la historia. Ese ejercicio de metodología del maestro es iluminante, una vez más, por la expresión, porque ahí está la historia. Le damos tanta importancia a esa década, a una reciente. ¿Por qué enfatizamos lo reciente? Porque lo conocemos, porque lo conocemos. Incluso nuestra propia vida, que la conocemos, ¿te acuerdas? Aquel 14 de agosto, porque lo conocemos. ¿Por qué no damos esa importancia también a periodos que no conocemos? El historiador entonces tiene que bucear en esa dificilísima tarea de comprender por qué es realmente 1134 y no 1124. Gran lección. Otra de las características de tu historia, que no podía ser, este libro no podría ser el que ha sido si no te hubieras dedicado a intentar comprender Europa, pormenorizándola por décadas, por países, por fragmentos y teniendo una visión de conjunto, porque esta es una historia de España inserida en el contexto europeo, lo cual no puede escribir un historiador si no conoce muy bien la historia europea y si no tiene una mirada propia sobre esta inmensa y enorme partitura que es la historia de Europa, y mientras aquí estaba pasando esto, allí estaba ocurriendo tal cosa, estos en la otra Cancillería estaban conspirando para que esto sucediera de este modo, arreglaron los asuntos de una manera, de otra, etcétera. En un momento explicas la importancia que tiene Marengo, la tarea de Marengo, que Napoleón ya la había perdido. Salieron despachos, ¿no? Se me encuentra, ya contando que Napoleón había sido derrotado, y por lo tanto fue un puro azar que se pudo rehacer y fue probablemente una de sus más grandes victorias, ¿no? Porque si no se hundía, si pierde Marengo... No hay Napoleón. Y si no hay Napoleón, ¿qué historia es la que tenemos? La historia es otra. Por lo tanto, intervienen en estos momentos. Yo quería hacer hincapié en esto, y después, ya para terminar, una cita. Tú has hablado del hipercriticismo de los españoles, y claro, en este sentido yo siempre tengo presente el miré los muros de la patria mía, ¿no? Y entonces es que siempre, es decir, desde Carlos V o Felipe II, que esto no ha parado de desmoronarse, ¿no? Y hay una cierta idea de que lentamente van cayendo los muros, las piedras de los muros de la patria mía, y solo hacen como una cascada lentísima en el curso de los siglos. Y tú, sin embargo, desmientes esta mirada, porque también se ha construido mucho, y se ha intentado construir. Sí que es verdad que ha pasado del centro a la periferia y jamás ha vuelto al centro, España, aunque lo haya intentado a lo mejor en algunas décadas recientes, pues no ha podido o no ha sabido volver al centro, pero no es una historia que se resuma, como otros libros que he leído recientemente y cuyos autores admiro y no quiero citar porque también los admiro, que parece que no haya habido más que un desmoronarse lento de los muros que decía Quevedo. Para ponerme a tu altura, que empieza a ser difícil, voy a hacer una frase machadiana. Digo, poned atención, es lo que decía siempre Machado, poned atención, España no es diferente. Eso de España es diferente, Spain is different. Fue uno de los deslices conceptuales más graves que dijo no sé quién, que debía de estar en prisión preventiva, ¿no? De estas, ¿no? O haciéndole leer mi libro 10 veces seguidas, ¿no? Algo que es casi mejor, como pena. ¿Por qué no es diferente? Tú lo acabas de decir. A lo largo de su historia, desde la llegada de los romanos en el 210 a.C., de la era común, si queréis, hasta nuestros días, ha estado involucrada siempre, para bien y para mal, con su contexto histórico europeo y luego con el contexto histórico atlántico. Cuando decía, es que la Edad Media peninsular o española
no tiene nada de europea. Bueno, no lo sé. El canal final del gran movimiento de masas de la Edad Media, que es que el Camino de Santiago terminaba en Santiago, que no está en la China, quiero decir. Toda la creación de lo que se hace desde la frontera navarra, de Roncesvalles en adelante, la revolución urbanística, económica, el orden de los burgos, el arte, la propia lengua castellana nace en el Camino de Santiago con Berceo. Todo esto, si no hubiera habido Camino de Santiago, es decir, si no hubiera habido ese empuje de comprender por qué en Europa se decide que las masas peregrinen hacia un lugar tan extraño como Santiago, y no a Roma o a Jerusalén, que también lo hacen, pero en menor medida en esos tiempos. Eso es Europa. ¿Qué sentido hubiera tenido, por ejemplo, el siglo XIV, si nuestro Pedro el Ceremonioso, que es el único rey que irónico sobre su propio destino, y se llamaba el Tercer, ¿no? Es decir, porque era Pedro IV, pero se llamaba el Tercer, ¿no? Porque hay ese punto de que él no quería ser rey de Aragonés, pero el único, pero un caso, pero bueno, muy excepcional. Si no hubiera sido la guerra que se introduce primero con los genoveses, que era la potencia naval y, por lo tanto, y la que monopolizaba era el lumbre, que era el petróleo de la Edad Media, el fijador del color para la industria textil, y para intentar quitárselo, que no se lo quitó, lógicamente, a los genoveses es difícil quitarle algo. Y luego, involucrarse nada más y nada menos que en la Guerra de los 100 años, equivocándose, pues, yendo en contra, ¿no?, del Príncipe Negro y aliándose a los franceses, que le zurraba mucho el Príncipe Negro, no tendría sentido sin esa complicada guerra franco-inglesa, ¿no?, para el dominio de la Francia atlántica, que en ese momento era inglesa. Para no hablar del 16, ¿qué sentido tiene la historia de España sin el César Carlos, que de algún modo quiere entender que desde la herencia que le viene de la madre, que es el reino de Castilla y el reino de Aragón, la corona de Castilla y la corona de Aragón, puede crear un impulso imperial para controlar el desastre, ¿no?, que se estaba produciendo en Mitteleuropa? Y así, tantas veces. Es decir, no ha habido nunca un momento que la historia de España vaya a camino diferente a la historia de Europa. Nunca. Ni el sistema de la famosa Reconquista. Bueno, la Reconquista la practican los caballeros teutónicos para conquistar el Ost, el Est alemán. Y desde el Elba al Vístula es el mismo esfuerzo que desde el Duero al Guadalquivir. Más, porque es más grande. Que no son musulmanes, bueno, eran paganos de Lituania. O el esfuerzo que hacen los ingleses para conquistar su oeste, su Far West, ¿no?, que es Irlanda, que crea un problema serio, que todavía ha tenido un problema hasta de alta política en estos días, ¿no?, cuando la señora May ha tenido que aceptar que finalmente Irlanda tiene una identidad propia, independientemente de la religión que ocupa. Es decir, que tendencias o inclinaciones que se han hecho específicamente españolas, diciendo aquí está nuestra diferencia, como dijeron algunos maestros clásicos, no iba por ahí. La presencia del mundo islámico ciertamente es excepcional, pero también la tiene Sicilia y otros territorios, para no hablar de la Europa del Este, que ofendes a la Europa del Este cuando dices que nosotros tuvimos presencia del mundo islámico. Ellos te dicen, sí, nosotros hasta el siglo XX. Quiero decir que, por lo tanto, ¿dónde está el problema de nuestra diferencia? Poned atención, España no es diferente. La España de verdad es la nueva historia. Y no sé si nos queda un poquito de tiempo, esto de construirse y de construirse a sí misma. Sí. ¿Qué te sugiere? Me sugiere que justamente el control que España tiene el descontrol que tiene de su historia, del peso que tiene su historia, al no entenderla, trata siempre de deconstruir los elementos que ha construido y de construir sobre la deconstrucción. Y eso ha generado siempre lo que Unamuno llamaba la agonía, ¿no?, o lo que Ángel Ganivet, que me gusta tanto, llama un ideario imposible, ¿no?, en el ideario español. Es decir, 98 eso lo percibió, o visto desde aquí lo que hacía Maragall, ¿no?, decir, bueno, si estáis tanto con esa agonía permanente, pues adeu, ¿no? Esa cuestión de España, esto lo decía el poeta Maragall, ¿no?, porque es una visión 98ista de renuncia
a una dinámica que realmente ha existido, más que renunciar a ella. Entendámosla, analicémosla, estudiémosla, enseñémosla. Y una vez que hayamos tenido la musculatura de haber enseñado exactamente qué es esa historia, tomemos la decisión. Pero ¿cómo se toma una decisión tan grave de decir, bueno, España, total, menuda historia diferente, cosas más raras que hicisteis, ¿no?, frente a Europa, sin conocerla? Eso es muy grave. Es muy grave para un francés o un alemán, pero es más grave para nosotros, porque es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria cultural. Despreciamos la poesía, pero usted ha leído, yo qué sé, Alberti o a García Lorca. No, pero es igual, ¿no? ¿Cómo puedes despreciar, ¿no?, el modernismo, ¿no? Despreciamos la música, pero usted ha escuchado el piano de Granados alguna vez muy en serio, o la suite Iberia de Albéniz, ¿no? Muy en serio, ¿eh? Se ha puesto a pensar. Pero que hasta llega a recomendar al lector qué intérprete. Por supuesto. Es decir, que aquí la sensibilidad es absolutamente extraordinaria. No es lo mismo por este intérprete que por otro. Incluso te llega, mira si la intención de fondo es canónica. ¿Qué te dice cuando oyes a Albéniz, oyes a Granados? Este intérprete, y este no. Claro, incluso llegas a decir, y este no. O sea, y esto se lo había oído yo decir a grandes intérpretes, a propia Alicia de la Rocha, que decía, ¿cómo toco yo? Y digo, bien, ¿no? Quiero decir que bien me refiero, que es una versión asumible y aceptable. Y hay otras versiones que no lo son, porque ¿qué hacen? Acercan al Albéniz a Debussy. No hace falta, Debussy es genial, ¿no?, sin duda, pero Albéniz es otra cosa. Albéniz trata de entender los ritmos sincopados de la música popular española. Y es fantástico porque introduce elementos musicales de gran nivel, que aprende del impresionismo musical, aprende, por supuesto, de Debussy, pero lo hace de forma diferente. No porque no sepa hacerlo como Debussy, es que lo quiere hacer como Albéniz. Esa es la cuestión. Y aquí hay ese rasgo que es muy particular y del que tenemos que tener orgullo, porque esa particularidad es la particularidad de Cervantes, ¿no? Cuando muchas veces decimos, es que Cervantes no hubiera sido posible sin haber leído el Tirán lo Blanc, claro. Y cuando yo defiendo que la gran época de la literatura española es el siglo XV, porque es bilingüe, porque hay una gran literatura en lengua catalana y una gran literatura en lengua castellana, estoy diciendo algo con mucha intención, porque en aquel gran siglo estaba el Marqués de Santillana, pero estaba Ausiàs March, yo sé que esto te gusta que lo diga, ¿no? Y entonces ese doble juego admirable es también parte de esta España. Y termino, bueno, no termino, ya está bien, no, termina tú. No, que será más elogioso si terminas tú, porque yo me pondré triste. Creo que ya no tengo más que reiterar. Y yo creo que el deseo, y creo que esto lo compartimos todos los que estamos aquí, que evidentemente estamos para homenajear a José Enrique Ruiz Domènech y su obra, deberíamos desear que este libro editado por RBA, tan magníficamente editado, tuviera una repercusión mucho más importante en el pensamiento, en la cultura, en la política y en la historia de España. Esto es lo que creo que deseamos. Muchas gracias.